¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran en esta hora del día? Espero que estén bien, pero muy bien en lo que estén haciendo. Les deseo éxitos, bendiciones y sobre todo que la estén pasando chévere al lado de su familia o de la persona que ustedes quieren o que ustedes aman. Caminando por este campo hermoso, bello, incomparable que tenemos en la comarca Nove-Buglé, estoy reflexionando y analizando un tema que ha dado noticia durante estos días en la comarca Nove-Buglé. Una religión o la religión es la creencia a un dios o a varios dioses. También consiste en un compromiso personal con el dios o los dioses que se adoran o que se alaban. Las personas que adquieren este compromiso con el dios que alaban o adoran, ellos también están sujetos a los mandamientos divinos que están plasmados en las Sagradas Escrituras. En cuanto al cristianismo o a los cristianos, la referencia principal de la religión cristiana es Jesucristo, una fe, una adoración hacia Jesucristo y las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Una secta es algo parecido a un culto religioso. Sin embargo, estas sectas tienen el control sobre la mente de sus integrantes como una trampa engañosa. Y las personas que se han unido a la secta o a una secta creen que se han unido a un grupo que promueve algo bueno o creen un principio positivo o un principio que les beneficia a ellos. Sin embargo, no se han dado cuenta que se han unido a un grupo destructivo. Y la característica principal de una secta es la inestabilidad, la incertidumbre y la soledad. Mis amigos, les estoy dando un concepto respecto a lo que creen muchas personas en la comarca Nove-Buglé sobre religiones, sobre sectas, sobre doctrinas, sobre denominaciones, y ha llevado a que la comarca sea noticia a nivel nacional y a nivel internacional. En la comunidad donde yo vivo, en el corregimiento de Digueri, hay aproximadamente más de 10 iglesias de diferentes religiones o diferentes denominaciones. No vengo a criticar su creencia, no vengo a criticar su denominación o su religión o en lo que usted crea. La comarca ha sido noticia nacional, noticia internacional debido a crímenes que se han cometido contra nuestros hermanos, contra personas inocentes, contra niños, contra mujeres en esta comarca. Debemos analizar, reflexionar y pensar qué es lo que está ocurriendo con nosotros, qué es lo que está ocurriendo con las personas y por qué las autoridades no toman en cuenta, las autoridades tradicionales no toman en cuenta, no toman carta en el asunto respecto a todo esto. ¿Ustedes recuerdan la masacre de Alto Terrón, donde asesinaron a niños, asesinaron a personas indefensas, personas que no tenían la culpa de estas clases de supuestos líderes espirituales con problemas mentales que tratan de llevar o tratan de introducir una creencia demoníaca en esas comunidades? Cuando existen personas que quieren aprovecharse del más vulnerable, del más débil, para hacer cumplir su supuesta divinidad, su supuesta profecía, sus supuestas revelaciones. La verdad, tenemos un atraso grandísimo en la comarca, en sistema de salud, en sistema de educación, en sistema de agua potable, etcétera, de problemas que existen en muchas áreas de la comarca de difícil acceso. Se introducen este tipo de creencias de una supuesta espiritualidad, de una supuesta religión. Se ha cometido crímenes, se ha cometido violencia física, se han cometido asesinatos en nombre de una religión, en nombre de una creencia, contra personas inocentes, contra personas vulnerables. ¿Qué están haciendo las autoridades respecto a este tema? ¿Cómo controlar esta situación en cuanto a temas de creencias religiosas dentro de la comarca Nove-Buglé? Que la religión oficial de la comarca o de los Nove es el mamatata. La gran mayoría de las personas dentro de la comarca no son mamatatas. Hay que ser muy realista y muy claro en eso. Hay muchos evangélicos, muchos católicos, muchos de otras religiones, de otras creencias. Ahora, no estoy diciendo que la religión mamatata sea el culpable de todo esto. Como hemos escuchado en las noticias que se tratan de sectas, las sectas son pequeños grupos que se reúnen para realizar rituales y esas cosas en nombre de alguien o en nombre de algo, porque una persona se le ocurrió la idea de que se debía hacer así
y convenció a los demás que tuvo una revelación de parte de un ser supremo, de un ser divino, cosa que yo no creo. Para mí eso es mentira, que una persona de repente se haga llamar el Mesías, el segundo Mesías, que se haga llamar el representante de Dios en la tierra. Durante todo este tiempo que han sucedido estas cosas, ¿qué hemos pensado respecto a esto? Existen muchas cosas, muchas creencias, incluso hay ateos, hay personas que no creen que existe Dios. Se respeta la creencia de cada uno, se respeta en qué usted cree, se respeta si usted cree en Dios o no cree en Dios, se respeta todo lo que usted haga. Sin embargo, cuando usted atenta contra la integridad física de una persona vulnerable, inocente, contra su prójimo, es ahí donde está totalmente mal, totalmente equivocada esa creencia religiosa o esa creencia que no es ni religiosa, que tienen muchos y que ha causado estrago en familias, en las comunidades, y la verdad está muy mal. No estoy de acuerdo, repudiamos ese tipo de cosas dentro de la comarca y la verdad contra nuestros hermanos más indefensos y vulnerables. Todo lo que ha ocurrido en nuestra querida comarca con estas creencias, con estas sectas que han llenado de luto a muchas familias, que han convertido las creencias espirituales en una tragedia, la verdad es preocupante, es algo indignante y las autoridades deberían tomar cartas en el asunto para regular este tipo de reuniones, este tipo de cosas que se dan en la comarca. Estamos hablando de las tragedias que ocurren con personas inocentes. No se deberían dar esta clase de cosas. Si usted cree en Dios, si usted cree en algo, se respeta eso. Si usted no cree en Dios, si usted cree que Dios no existe, también se le respeta. Y cada uno tiene su creencia. Pero si yo quiero convencer a alguien de que crean que Dios existe, porque yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, no tengo por qué usar la violencia, no tengo por qué usar o violentar la integridad física de alguien, aprovecharme del más vulnerable, del más indefenso, para poder que esa persona crea en algo que yo creo que es correcto. Jesucristo llamó al perdón, marcó la diferencia en que las cosas te tenían que hacer con orden, hacia un cambio diferente, y es lo que muchas personas no entienden, no dicen, y suceden este tipo de cosas. Así que si usted es católico, si usted es evangélico, si usted es adventista, si usted es de alguna denominación o de alguna otra religión, vivamos como hermanos, vivamos como familia. Nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Y gracias por suscribirte a mi canal. Saludos.